Había una vez una joven llamada Hari, una investigadora de platos gourmet de su empresa, que recibió la invitación para una ceremonia en la que se presentaría a Tae-mo, el nuevo presidente de la compañía. Sin embargo, él no apareció. En cambio, envió a su secretario Sung para que hiciera el discurso, lo que, claro, terminó molestando al abuelo de Tae-mo. Esa noche, un tipo llamado Park se encontraba jugando golf, mientras sus compañeros lo trataban de animar por haber perdido el puesto de presidente de la empresa ante Tae-mo. De pronto, Tae-mo llegó al campo. Él ya sabía de todos los negocios bajo la mesa que Park estaba haciendo en la compañía y le advierte que ahora que había regresado del exterior no le dejaría pasar nada. Hari estaba de cumpleaños y un tal Min-woo, de quien ella estaba enamorada, le había invitado a celebrar. Mientras iba en el tren, ella estaba muy emocionada, hablando por teléfono con su amiga Jong, quien le insinuó que a lo mejor él quería convertirse en su novio. Por otro lado, Tae-mo fue regañado por su abuelo por llevarle siempre la contraria. El viejo le informó que le iba a conseguir una esposa, a pesar del descontento y desinterés que Tae-mo mostraba en el asunto. Hari llegó al restaurante donde trabajaba Min-woo. Emocionada, se lanzó hacia él para abrazarlo porque creyó que le llevaba un pastel. Para su desgracia, el pastel era para otra mesa y ahora se decepcionó por esto. Encima, el tipo tampoco se le declaró, solo le dio unas boletas para un concierto. Enojada por lo sucedido, ella pasó muy amargada toda la noche. Dicha noche, Jamin, hermano de Hari, estaba discutiendo con otro dueño de un restaurante por un pedido. En un ataque de ira, Hari terminó agrediendo al otro tipo. Este, a modo de venganza, la demandó por los daños causados. El abuelo de Tae-mo se enteró que su nieto quería despedir a Park, pero por un conflicto emocional el viejo no accedía, hasta que acordó con Tae-mo que permitiría el despido de Park si él iba a las citas ciegas. Por otro lado, Hari le contó a Jong lo que había pasado con Min-woo la noche anterior. Ahora Jong recibió una llamada de su padre informándole que tendría una cita a ciegas. Ella tampoco quería un matrimonio por conveniencia, ya que ella esperaba encontrar al amor de su vida de una forma más romántica. Así que convenció a Hari de ir en su lugar y que tuviera una cita desastrosa para ahuyentar al tipo. Lo que Hari no esperaba era que la cita resultó ser su propio jefe Tae-mo. Nerviosa por la situación, trató de hacer que la cita fuera todo un fiasco. Y para su sorpresa terminó causando una buena impresión en él. Tanto así que él dijo que se casaría con ella, lo que sorprendió a Sung y a su mismo abuelo. En cambio, Jong estaba desanimada y le rogaba a Hari que le ayudara. Ella simplemente le sugirió que fuera sincera y le dijera que no quería casarse con él. Al día siguiente, Hari tuvo la mala suerte de encontrarse con su Tae-mo en la empresa, y a duras penas logró evitar que él no la reconociera. A su vez, Jong conoció a Sung luego de haber comprado una bebida e inmediatamente quedó enamorada. Más tarde, ella convenció a Hari de ir a otra cita con Tae-mo. Hari fue más grosera y directa, así que le dijo que ella no quería casarse con él. Al salir de ahí, casi se cruza con Min-woo y al intentar escapar de él, terminó escondiéndose en el auto de Tae-mo. En medio de esta situación tan comprometedora, a Hari solamente se le ocurrió volver a decirle que no se casaría con él. Intrigado de saber sus motivos, ella le dio una lista detallada en la que la comparó con un Archaeopteri, que es un dinosaurio básicamente, insulto que le pegó en su orgullo. Una vez librada de eso, ella se reunió con Jong para tomar unas copas cerca de la tienda donde Jong había conocido a Sung, esperando volver a encontrarse con él. Sin embargo, las dos se pasaron de copas y acabaron haciendo el ridículo. Por la mañana, Jong le había escrito a Tae-mo para aclarar las cosas y contarle una verdad algo maquillada para que Hari no resultara comprometida. Ese día, Hari descubrió que su compañera de trabajo parecía tener una relación con Min-woo porque él había ido a visitarla. Llena de celos y curiosidad fue a espiarlos, aunque casi la descubren. Hari regresaba desanimada a su lugar de trabajo y cuando iba a subir en el ascensor, Tae-mo salió de él. Asustada, intentó huir, pero terminó tropezando con otro compañero y se cayeron. De la caída, su chancleta salió volando y golpeó la cara de Tae-mo así dramáticamente. Eso la asustó aún más, así que escapó del lugar. Tae-mo la vio escapar y comenzó una persecución por toda la empresa, hasta que la alcanzó cuando intentó escapar por un ascensor. Él vio su identificación o ID y como le tenía cierta admiración por unas investigaciones que ella había hecho, se lo dejó pasar. De regreso a su puesto de trabajo, la compañera de Hari regresó bastante desanimada, porque Min-woo le había dicho que le incomodó con tantos regalos. Entonces la señora del grupo le hace saber que ya él estaba interesado en Hari. Por la noche, cuando Jong iba a encontrarse con Tae-mo, chocó su coche por accidente. Mientras intentaba estacionarse, ahí no solo se reencontró con Sung, sino que también se encontró con Tae-mo.
ambos fueron a tomarse un café. Ella le contó la mentira que había armado con Harry, así que Tae-mo le ordenó que le organizara una reunión con Harry o le contaría a su padre cómo los había engañado. La verdad es que él estaba muy enojado por el tiempo que le había hecho perder y mientras comía en la casa de Sung expresó que se vengaría de la chica que lo engañó y lo llamó Archaeopteri o Archaeopteri, no sé cómo se diga. A la mañana siguiente, Jung llevó a Harry para que se encontrara con Tae-mo, aunque no le dijo nada hasta que él estaba cerca del lugar donde habían quedado de reunirse. Harry entró en pánico y al intentar huir su bolso se cayó y se le cayeron unos anuncios del local de sus padres, mismos que Tae-mo usaría para chantajearla. Entonces, a modo de disculpa, ella le prometió hacer cualquier cosa que él le pidiese. Tae-mo regresó con su abuelo y le contó que había cancelado su matrimonio con Jung, así que el viejo lo obligó a retomar las citas a ciegas, pero las chicas eran tan falsas e interesadas que él terminó desesperado. Le mintió a su abuelo de que estaba interesado en otra chica, lo que claro emocionó al señor, por lo que Tae-mo llamó a Harry para convencerla de que se hiciera pasar por su novia y le pagaría a cambio. Ella no quería aceptar, así que él fue a buscarla al restaurante de sus padres para firmar un contrato. Ella seguía reacia y al intentar esconderse de Min-woo se tropezó y terminó besando a Tae-mo, como un típico beso de cualquier rom-com. Harry se puso nerviosa al escuchar que su padre también había llegado y noqueó por accidente a Tae-mo de un cabezazo. Luego de esto, ella accedió a firmar el acuerdo con Tae-mo, más que nada porque la amenazó con demandarla, así que ahora deberá memorizar la falsa historia de su relación. Ese mismo día el padre de Jung quería obligarla a tener más citas a ciegas. Ella obviamente no quería, porque seguía insistente en casarse con alguien de forma más romanticona. Entonces prefirió irse de la casa e independizarse de su padre. Tae-mo realizó una reunión con todos los jefes de los departamentos de su empresa y se decepcionó por los bajos niveles que su empresa tenía en el mercado de China. Debido a este problema, le ordenó encontrar a un reemplazo para el chef Park. La jefa del grupo de Harry le pregunta si a Min-woo podría interesarle, así que Harry, emocionada, arma una propuesta para mostrar su trabajo a los directivos. Jung se quedó esa noche en la casa de Harry. A la mañana siguiente, ella llegó un poco tarde por haberse retrasado, pero su jefa quedó sorprendida por el trabajo que había hecho e intenta obligar a que ella le enseñe la propuesta a Tae-mo, lo que claro, ella no quería hacer, por miedo a ser descubierta, razón por la que entró con un tapabocas. Esa noche, luego de haber recibido la aprobación, Harry fue al restaurante de Min-woo para darle la noticia, pero descubrió que él había regresado con su exnovia. Como fue un golpe muy alto, ella intentó calmarse, aunque terminó quebrantándose de la noticia. Luego llegó el día en que Harry conocería al abuelo de Tae-mo. Al señor no le causó una muy buena primera impresión por su forma de vestirse, pero al final terminó agarrándole cariño. Harry tenía los boletos que Min-woo le había comprado en su bolsa, y cuando fue a comer unos bollos rellenos con el abuelo de Tae-mo, él los descubrió y obligó a su nieto a acompañarla. Jung comenzó a vivir al lado de Sung. Luego de terminar de mudarse, ella iba a comer hasta que vio a una cucaracha salir. Esta obviamente entró en pánico, encontrándose con Sung, quien terminó ayudándola. Ella trató de hacerse su amiga, pero él la rechazó por haber engañado a su amigo. En el concierto, el cantante dedicó un momento a cantar las canciones que sus fans le pedían y Min-woo le había dedicado una canción a Harry, lo que claro, la hizo llorar. Tae-mo se dio cuenta de lo que estaba viviendo y trató de consolarla, aunque según sus palabras no tenía experiencia animando a la gente. Mientras caminaba, Harry no pudo evitar ocultar sus ganas de comer, así que fueron a un pequeño puesto de comida rápida. En eso, alguien la llamó y mientras atendía la llamada, una pelota de béisbol le pegó en el ojo. Tae-mo le compró algo helado para que se lo colocara en el ojo y obviamente amortizara el golpe. Harry le aconseja que obtuviera una relación real para que al final no sea todo una pérdida de tiempo. Luego de agradecerle por todo, regresó a su casa. A la mañana siguiente su ojo se había hinchado bastante, preocupada por cruzarse con Tae-mo y que reconociera el golpe, por lo que trató de cubrirlo con un parche. Sin embargo, al subir por el ascensor, terminó cruzándose con él. Tae-mo no la reconoció porque Sung lo distrajo, lo que le permitió a Harry colocarse el parche en el ojo. Ese día era la elección del chef que reemplazaría a Park, así que Tae-mo iría a probar los platos. Entonces se escondió en el baño hasta que este se fuera. Por la noche, ella y Min-woo celebraron que el plato que presentaron fue bastante popular. Min-woo se entera que ella estaba saliendo con alguien y quería que se lo presente. Al restaurante también llegaron Tae-mo y Sung. Harry se asustó al verlo y se fue del lugar antes de cruzárselo. Una vez logró salir del restaurante, se encontró con Jung, quien no entró porque había visto a Sung. Las dos fueron a otro lugar para conversar. Jung le cuenta sobre Sung y por seguridad le pidió que no la visite en un tiempo. Cierto día Sung fue hasta la casa de Tae-mo. Este último le insiste en volver a vivir ahí con él y su abuelo, aunque Sung se niega a volver.
Mientras comían, el señor se enteró de que su nieto no iría al aniversario de su relación con Harry, así que lo obligó a cancelar toda su agenda para que pasara tiempo con ella. Él accede sin rechistar mucho, lo que sorprendió a Sung. La empresa había enviado a Harry y a su equipo para hacer un video publicitario en el campo. Por la zona estaba el abuelo de Tae-mo, quien quiso acercarse después de una discusión por un negocio. Harry se asustó al verlo porque creía que podía reconocerla. Luego de tener un encuentro algo incómodo con él porque Tae-mo le estaba llamando, se escondió en el baño y ahí le contestó. Este le quería recordar que pronto debían celebrar su aniversario. Mientras ella estaba en el único baño que había por ahí, el abuelo de Tae-mo sintió la necesidad de ir al baño. Pero por obvias razones, Harry estaba ahí y no se atrevía a salir, y cuando lo hizo terminó provocando que el señor se cayera, lo que claro causó que el viejo le guardara rencor. Por la noche, Tae-mo quiso llevarle una pomada a Harry por el golpe que tenía en el ojo, aunque solo era una excusa para verla. Ella de los nervios se puso un disfraz y le regaló un pollo frito que habían hecho sus padres. Luego de sobrevivir a estas cosas, ambos asistieron a una cita de aniversario. Tae-mo la llevó a comprar ropa y poco a poco comenzaba a sentirse más atraído hacia ella. Una vez compraron el vestido, Harry sintió que era muy pequeño y tenía un mal presentimiento. Sin embargo, era la única talla disponible, casualmente. Por otro lado, Jung intentó coquetearle a Sung cuando lo vio en un gimnasio. Él, por alguna razón, prefirió mantenerse alejado de ella, a pesar de que no dejaba de verla. Al lugar también asistió un vecino que había conocido a Jung por un malentendido con el correo y que ahora tenía cierto interés en ella. De regreso con Harry, ella y Tae-mo fueron a un restaurante que le pertenecía a su abuelo. Mientras estaban allí, el vestido de Harry se rompió, así que Tae-mo como pudo la cubrió, pero una vez terminada la cita no dejaba de burlarse. Tae-mo la dejó cerca de su casa y parecía que ambos comenzaban a enamorarse. Harry había dejado su billetera en el carro de Tae-mo, lo que hizo que él descubriera su verdadera identidad cuando este intentó ir a su casa para devolverla. Tae-mo estaba enojado por las mentiras que Harry le había dicho, así que decidió hacerle la vida imposible. A la mañana siguiente la invitó a almorzar en un lugar lejano, solo para luego pedirle a Sung que programara una reunión con el grupo de Harry lo más rápido posible. Por estar lejos, ella llegó tarde. Resultó que Tae-mo estaba analizando el plato que le habían presentado y le ordenó que mejorara la calidad reduciendo los costos. Sung notó que él tenía un problema personal con Harry, así que él le contó todo lo que descubrió. A partir de este momento, ella comenzó a presentarle diferentes versiones del plato, aunque él la rechazó sin importarle que tuviera que esforzarse de más. Cierto día, el abuelo de Tae-mo llegó a la compañía mientras comía con su nieto y Sung. Él pidió reunirse con la prometida de su nieto, entonces Tae-mo aceptó la petición de su abuelo. Por la noche, él la llevó a comer para invitarla al aniversario que tendría su compañía. Harry inventó unas excusas para salir del paso y convencer entre comillas a Tae-mo de que no podía ir. Sin embargo, él le advierte que si no iba tendría que pagar la multa. Desesperada, le pidió ayuda a Jung, pero no fue mucho lo que pudo hacer por ella, más allá de intentar animarla. Los dos fueron al apartamento de Jung, donde esta tuvo una fuerte discusión con Sung, luego de que le entregara unos paquetes que ella había enviado por error, entre comillas, al departamento de él, casualmente. Esa noche, Tae-mo estaba comiendo en la casa de Sung. Su amigo intentaba hacerlo entrar en razón y quería que considerara que a lo mejor Harry lo engañó por alguna razón en particular. Tae-mo se enojó y comenzó a perder los estribos, algo que Sung le hizo ver. A la mañana siguiente, los problemas de Harry siguieron creciendo, pues le iba a dar el premio a empleada destacada en el aniversario de la compañía. Ella se emociona en un principio, pero rápidamente se dio cuenta que ese día tendría que estar en el mismo lugar como dos personas diferentes. Estresada por la carga laboral y por llevar una doble vida, ella comenzó a imaginar los escenarios en los que se descubre su mentira, ya saben, alucinando. Cierta noche, Jung se encontró por casualidad con Sung en un restaurante. Ella trató de coquetearle de forma brusca y bueno, él tenía sentimientos por ella, aunque por alguna razón prefirió ignorarlos. Esa misma noche, el grupo de trabajo de Harry fue a comer y a tomar, terminando bastante de Lulu. Ya saben, un estado de alteración loco. Harry llamó a Tae-mo en ese estado, y como la llamada se cortó de forma abrupta, él salió desesperado de su casa para buscarla. Cuando la encontró, ella pensó que era un sueño, le confesó toda la verdad y se disculpó. Después de esto, él decidió perdonarla, cancelar su falsa relación y dejar de hacerle la vida imposible. Aunque se fue del país para no pensar en ella, para su desgracia no le funcionó. Una noche, Jung descubrió que su vecino le había regalado una lámpara con una cámara para espiarla. Ella intentó denunciar esto, pero él la descubrió y le quitó las pruebas. Afortunadamente, Sung acababa de llegar y logró capturar al tipo. Esa misma noche, Harry y Tae-mo tendrían una cita con el abuelo de él. Sin embargo, como Sung llamó a Tae-mo para contarle lo sucedido, él agarró a Harry y se la llevó, aunque al hacerlo, él la llamó por su verdadero nombre. Harry estaba sorprendida, obviamente. Sin embargo, Tae-mo no le dio
más explicaciones y la llevó a la comisaría. Ahí se encontró con Jung y luego de testificar en contra del tipo que las grabó, les dijeron que lo único que iban a hacer era colocarle una multa. Taemo se dio cuenta que las chicas salieron indignadas, así que decidió hacer justicia y luego de comprar la empresa donde el tipo trabajaba, lo despidió. Y además de esto también contactó con todas las personas con las que estuvo involucrada, logrando que lo llevaran preso. Luego de esta gran venganza, él quería declararle su amor a Hari, aunque Sung no estaba convencido. Pero cuando estaban en el restaurante, Hari comenzó a disculparse, presentó una carta de renuncia y justificó por qué no debería despedirla. Mientras esperaba la respuesta de su jefe, Jung invitó a Hari a una celebración para Min-woo por un comercial que le habían hecho. En medio de la charla, Jung mintió al decir que Hari tenía novio, porque la novia de Min-woo la estaba molestando. La noticia pareció haberle desanimado. Al otro día, Taemo llamó a Hari para decirle que no la despedirá. Además, la invitó a salir. Por otra parte, Jung se encontraba trabajando cuando comenzó a sentir la necesidad de ir al baño. Sin embargo, cuando los baños eran para chicos y chicas y ella había generado un temor a que alguien la espiara, así que prefirió aguantarse hasta llegar a su casa. Taemo llevó a Hari al cine supuestamente para realizar una investigación de un nuevo producto. Él había reservado una sala para estar a solas con ella, pero como Hari se encontró con unos chicos en un momento que salió, estos importunaron la cita y Taemo tuvo que irse. Por la noche, Jung estaba desesperada porque no aguantaba las ganas de ir. Además, su transporte no llegaba. Casualmente, Sung iba pasando junto con ella y le hace el paro de llevarla. Aunque debido a un trancón, Jung se tuvo que bajar del auto para ir al baño de un restaurante. Desgraciadamente, la puerta del baño estaba cerrada y Sung tuvo que forzar la puerta para que pudiera entrar. De regreso con Taemo, él se había decidido a tener una cita con Hari y aprovechando que la empresa tenía un viaje fuera de la ciudad, decidió llevarla con él para visitar lugares a los cuales ella le gustaban. Primero quiso llevarla a un restaurante que ella había visitado en el pasado, pero estaba cerrado. Así que fueron a pasear por la playa, encontrándose con un famoso puesto de hamburguesas. Mientras ellos comían, Hari se abrió mucho y le contó cosas de su vida personal. Por otro lado, Jung se volvió a cruzar con Sung en un bar. Ella quería mantener la distancia por vergüenza de lo que había pasado. A pesar de eso, Sung fue el que más trató de acercarse. Incluso cuando ella estaba bastante pasada de copas y se había ido, él decidió seguirla. Ella, confundida por lo amable que era, no pudo resistir más y terminó besándolo, momento en el cual también él respondió. Esa noche Taemo quería llevar a Hari a un hotel, pero comenzó a llover y él entró en pánico, recordando el accidente de sus padres. Como no quería dejar que ella lo viera, la dejó tirada en medio de la nada. Una vez amainó la lluvia, regresó a buscarla, aunque ya no la encontró. Después de esto, Hari llegó a un hotel y cuando estaba por irse se encontró con sus amigas. Ellas le insistieron en que les presentara a su novio. En este momento, Taemo apareció y se presentó como tal, su novio. Hari quedó muy asombrada al igual que nosotros y no quería seguir con esto. Sin embargo, cuando los 5 fueron a cenar, ella escuchó como sus amigas murmuraban de ella, así que decidió seguir con esta farsa. Aunque Taemo era muy buen actor, al punto de fascinar a 2 de sus amigas y poner celosa a la novia de Min-woo. Al final, Taemo pagó la cena y les consiguió una suite a cada una. Por su parte, él y Hari compartieron una habitación, lo que la tuvo muy nerviosa, lo que causó que no pudiera dormir. Min-woo llegó a la habitación con su novia y ella le contó que el novio de Hari era Taemo. A la mañana siguiente, Taemo le llevó ropa nueva a Hari para que se cambiara. Una vez en el lobby, Min-woo se encontró con Hari y él estaba triste porque ella tenía una relación. En medio del momento incómodo, Taemo llegó y la llevó a desayunar. Por otro lado, Jung despertó en el apartamento de Sung y muy apenada le pidió que olvidara lo que había sucedido en la noche. Taemo y Hari iban a regresar a Seúl, pero sus amigos les insistieron en que se quedaran, así que Taemo los llevó a pasear en el yate de su abuelo. Tal lujo dejó impresionada a las amigas de Hari, aunque tenía muy celoso a Min-woo, quien en un momento del viaje quería saber más detalles de su presunta relación. Taemo se inventó una buena historia que dejó fascinada a las chicas, básicamente. Más tarde, Min-woo cuestionó a Taemo por estar con Hari, lo que inevitablemente desató una rivalidad que se agudizó cuando los dos empezaron un concurso de pesca. Por tanta tensión, Hari se mareó en el barco y Taemo tuvo que llevarla hasta un hospital y luego de regresar a Seúl, finalmente le confesó sus sentimientos. A la mañana siguiente, el abuelo de Taemo se enteró de las cosas que había hecho su nieto y luego de acusarlo de serle infiel a su prometida, lo correteó por la oficina para disciplinarlo. Taemo tuvo que mentirle una vez más y le dijo que había terminado con ella, antes de estar con Hari. Hari se reunió con Jung durante el almuerzo. Jung le contó que creía haber dormido con Sung el fin de semana, pero como estaba muy pasada, no recordaba bien lo que pasó.
Jung también se enteró de que Hari estaba fingiendo tener una relación con Tae-mo. Era claro que ella sentía algo por él, pero tenía muchas dudas al respecto. A su vez, Tae-mo estaba desesperado y quería escuchar una respuesta clara. Hari trató de evitarlo durante el trabajo, aunque no paraba de fantasear con él. Sung se volvió a encontrar con Jung en el estacionamiento, y luego de que ella le tratara de explicar por qué le estaba evitando, él le declaró sus sentimientos. La tensión romántica de estos dos no se pudo contener más cuando estaban en el apartamento, lo que desencadenó un momento amoroso entre los dos. Como los días habían pasado y Tae-mo no tenía una respuesta, quiso acercarse a la filmación de un video que estaría haciendo el grupo de Hari, solo para poder verla. Hari tuvo que sustituir a una de sus compañeras y grabar un comercial con Min-woo. Cuando ella vio que Tae-mo estaba ahí, obviamente se espantó. Este aprovechó un momento que habían detenido la grabación para hablar con ella. Al lugar llegó el abuelo de él y tuvieron que esconderse. Hari tenía dudas de la relación y prefirió rechazarlo. Él le aseguró que no habría problemas y entonces ella lo besó directamente. Hari reaccionó y le pidió que tratara eso como un error y se fue, pero claro, Tae-mo no se quedaría con esa. Luego de ir a un evento de caridad en un hospital, Tae-mo escuchó a Sung hablando con Jung y le dio la tarde libre. Él se reunió con Hari en la noche para obligarla a compensarle por haberlo besado, así que la llevó a un restaurante bastante cariñoso, o sea, caro, por si no entendieron. Ella comenzó a fantasear mientras lo veía comer, por lo que tuvo que esconderse. Al regresar, él la sorprendió tocando el piano y pagando la cena, obligándola a hacer otra cosa por él. Sung también fue a cenar en casa de Jung, aunque todas sus ilusiones se ahogaron cuando probó la comida que ella había hecho. Él fue sincero con ella y le confesó que no le había gustado. Jung estaba enojada y Hari tuvo que escuchar todas sus quejas. Otro día Sung la llevó a hacer senderismo, aunque la idea no le agradaba. Mientras subían, Jung se cansó y se molestó con Sung porque él había vuelto a defender a Tae-mo. También le reclamó por varias cosas que le había hecho, entonces decidió bajar la montaña sola. En el camino se torció el tobillo y Sung tuvo que cargarla en su espalda. Ella entendió que había exagerado y le pide reconciliarse, compartiendo un momento bastante amoroso en la casa. Por otro lado, Hari fue a un parque de diversiones con Tae-mo, y luego de jugar y disfrutar del día, los dos pudieron tener una conversación bastante profunda. Cuando se disponían a comer, a Hari la llamaron del hospital porque su madre se había quemado y habían operado a su padre de apendicitis. Tae-mo les consiguió una habitación VIP, aunque Hari le ocultó a sus padres que era su jefe. Así fue que él se enteró de lo mal que hablaba ella de él. Molesto le pidió a Hari que le compensara el beso y ya. Min-woo, que había encontrado el contrato que ella había firmado, creyó que le estaba forzando y lo golpeó. Hari vio una patrulla y evitó que los dos se pusieran a pelear. Hari intentó disculparse por lo que pasó, pero no sabía qué escribir. Además, Tae-mo estaba molesto y dejó en visto su mensaje. Como él no le respondió, ella prefirió dejar las cosas así tal cual, y fue a un torneo de quemados con su grupo de trabajo. Esa mañana Tae-mo también descubrió que su mejor amigo estaba saliendo con Jung y se molestó porque no le había dicho. Sung le contó cómo había pasado todo y Tae-mo no hizo más drama por eso. Cuando entró en su oficina, su abuelo le pidió que tuviera una cita a ciegas con la prima de Jung. De regreso, en el torneo de quemados, Hari tuvo un pequeño accidente en el que se torció la muñeca. Sin embargo, como el premio al mejor jugador era una cita con Tae-mo, no le importó y regresó al juego, ganando el premio. Mientras celebraba con su equipo, ella se enteró que tendría una cita con otra chica, lo que la desanimó demasiado. No obstante, no quería permitirlo y después de agarrar un taxi llamó a Tae-mo para que cancelara su cita. Él la estaba esperando en su casa y al oír eso, él se alegró y corrió a su encuentro. Una vez se alcanzaron, él advirtió que si se acercaba no la dejaría ir. Entonces Hari con mucha determinación lo besó directamente y mucho más bonito. A la mañana siguiente, Tae-mo fue a buscar muy temprano a Hari para llevarla a una cita. Ella estaba emocionada, sobre todo cuando llegaron al restaurante y él le preparó un increíble desayuno. Aunque él quería acercarla al trabajo, Hari prefirió llegar por su cuenta para no causarle problemas. Sin embargo, él habría notado que ella llevaba unos zapatos bastante incómodos y le compró en eso unos tacones, lo que sorprendió a muchos compañeros porque querían saber quién era su novio. Ella, como pudo, evitó el tema y siguió con su día. Tae-mo sería en un viaje de negocios, pero antes quiso pasar al puesto de trabajo de Hari para liberar su agenda. Más tarde, él intentó comunicarse con ella, aunque a ella le costó contestarle ya que sus compañeros de trabajo estaban cerca de ella. A su vez, Sung estaba teniendo un problema con la prima de Jung, que no paraba de escribirle. Pues como él había ido en lugar de Tae-mo a las citas ciegas, ella creyó que era el destino haberla emparejado con él, a pesar de que Sung la rechazó y apagó toda posibilidad. Min-woo se encontró con Hari en el trabajo para una entrevista, por el éxito del video que habían hecho juntos. Ahora Tae-mo apareció y ayudó a responder un par de preguntas. Además, invitó a Hari a una cena para compensarla por el premio que ganó.
ella decidió llevarlo a un restaurante humilde, lo que lo tenía incómodo hasta que ella lo presentó ante la doña como su novio, causando que él se alegrara y tuvieran una cita bastante bonita. Por otro lado, Sung tuvo una mala noche porque la prima de Jung lo estaba esperando en la puerta de su apartamento. Como estaba bastante pasada de copas, él la dejó pasar, lo que le impidió que pudiera estar esa noche con Jung. Como él había motivado a su prima para que le insistiera al chico que a ella le gustaba, la chica apareció en la empresa donde trabajaba Sung para intentar disculparse. Entonces el abuelo de Tae-mo descubrió toda la mentira que le habían hecho creer. Cuando estaba subiendo por el ascensor, el señor regañaba a su nieto, cuando de repente tuvo un fuerte dolor de estómago, por lo que tuvo que ir al baño. Para mala suerte, Hari se había quedado encerrada en ese mismo baño, cuando ella intentó sacar a su jefa del baño de los hombres, quien discutía con su pareja, lo que causó que tuviera más problemas con el abuelo de Tae-mo, quien todavía le guardaba rencor. Al final, ella tuvo que presentar una carta de disculpas. Por la noche, Hari iba a un bar con sus amigos de trabajo, pero se cruzaron con Tae-mo, quien se unió a su salida. Ellos estaban sorprendidos porque jamás pensaron verlo en un lugar como ese. Como los compañeros de Hari estaban nerviosos, propusieron una ronda de shots, lo que animó bastante la noche. Incluso uno de ellos preparó una bebida bastante espectacular. Al mismo tiempo, Sung iba a tener una cita con Jung para presentarla a su madre. Sin embargo, la prima de Jung llegó llorando con ella y tuvo que dejar que la acompañara a la cita. Ahí se armó un gran drama. Jung se enojó y se fue, después de que él le explicara todo. De regreso con Hari, la noche se tuvo que cancelar porque una de sus compañeras casi los descubre. Cuando todos se fueron, Hari y Tae-mo querían caminar, pero fueron sorprendidos por el abuelo de Tae-mo. El abuelo los confrontó por estar solos, obviamente. Por fortuna, los compañeros de Hari regresaron y le explicaron todo, así que el señor lo dejó pasar por ahora. A la mañana siguiente, Hari fue a ayudar a Jung con una cucaracha y se enteró que ella no quería seguir su relación con Sung porque él no tenía carácter. Entonces Jung invitó a Hari a comer y en el camino se encontraron con Tae-mo y Sung, así que Jung quiso seguirlos. Las chicas los alcanzaron en un orfanato donde Jung conoció a la madre de Sung. Luego de conocer su historia y hablar con la señora, se reconcilió con él. Por otro lado, Hari estaba mal por haberle mentido al abuelo de Tae-mo, así que él le propuso decirle toda la verdad cuando ella estuviera lista. Más tarde jugaron con los niños y después Hari descubrió que su hermano Jamin agarró dinero de la caja para ir a una cita. Cuando los cuatro regresaron, fueron engañados por una señora que se hizo pasar como única clienta. Sin embargo, traía todo un grupo con ella. Los protas tuvieron que cocinar para todas ellas porque los padres de Hari no estaban. Una vez que se fueron, los padres de Hari llegaron y se enteraron que Jung tenía novio, alegrándose porque Sung les pareció un buen muchacho. Hari escondió a Tae-mo en su cuarto para evitar que sus padres lo descubrieran, hasta un momento en que ellos se descuidaron y aprovechó para sacarlo de la casa a escondidas. Mientras intentaban irse, se cruzaron con Jamin. Él los descubrió cuando se quedó admirando el carro de Tae-mo. Él le contó toda la verdad a Jamin, algo que lo dejó sorprendido, y sospechaba que su hermana lo había chantajeado. Jamin quedó contento por su cuñado, al igual que Tae-mo, quien le prometió reponerle la camisa que se había llevado. Jamin estaba tan feliz por el momento que le prometió a su hermana no decirle nada a sus padres. Al día siguiente, un trabajador del padre de Jung le tomó fotos cuando ella estaba con Sung en el gimnasio. El padre de ella se enojó al enterarse que su hija se había conformado con un simple secretario. La novia de Min-woo llamó a Hari y le invitó a un bar para pedirle que saliera de la vida de su novio, regañándola por no haberse declarado cuando estuvo cerca. Min-woo había llegado al bar y se enteró que Hari sintió algo por él, aunque ya eso era cosa del pasado. Después de discutir con Min-woo, llamó a Tae-mo para pedirle una cita. La noche que habían quedado comenzó a llover y como Hari se había enterado de la razón del por qué Tae-mo le temía la lluvia, hizo todo lo posible por mantenerlo tranquilo y sereno y disfrutar de la cita al mismo tiempo. Él no tardó en darse cuenta de que ya ella sabía lo de sus padres, así que una vez salieron del lugar donde estaban, él le contó la razón por la que no pudo confesarle su mayor debilidad. Por otro lado, gracias a que el abuelo de Tae-mo lo había estado siguiendo, finalmente descubrió que Hari era la novia de su nieto, y sin que éste lo supiera, la citó a solas para hablar con ella. Hari estaba desanimada, sobre todo cuando el señor le ordenó que se alejara de su nieto por no estar a su nivel. Al mismo tiempo, Tae-mo se enteró de que su abuelo estaba hablando con ella y se apresuró para buscarlo, pero por la prisa terminó accidentado. Hari le estaba contando todo sobre su relación con Tae-mo a su abuelo, cuando llamaron para avisarle del accidente este. El señor llegó primero al hospital y cuando Hari apareció, la echó de inmediato. Tae-mo los interrumpió y le reveló que de verdad eran novios. El señor no aprobaba la relación, así que él lo amenazó con no tener una relación con alguien más que no fuera Hari. También le explicó que todo había sido idea suya y que él la había obligado a engañarlo.
Como empezó a llover, Harry regresó al hospital porque estaba preocupada por Tae-mo. Él le contó que se sentía responsable del accidente de sus padres y Harry lo liberó de esa carga que tenía. Al hacerlo entender que no era su culpa, sin darse cuenta terminó quedándose dormida en la camilla junto a él. A la mañana siguiente, la novia de Min-woo funó a Harry en las redes, mintiendo al decir que coqueteaba con Min-woo, mientras estaba en una relación con Tae-mo. Por culpa de lo sucedido, la empresa no quería que el grupo de Harry se relacionara con nada que estuvieran produciendo. Cuando ella se enteró de esto, pensó en que sus compañeros la odiaban. Sin embargo, se conmovió al escuchar cómo la defendieron ante otros empleados que murmuraban sobre ella. Jung, preocupada de lo que los papás de Harry se enteraran de que su hija estaba en una relación, fue hasta su restaurante para evitar que ellos lo descubrieran. Por la noche, Tae-mo llamó a Harry desde una cabina telefónica porque no quería atender a sus llamadas. Mientras hablaban, él quería proponerle matrimonio, pero se cortó la llamada. Esa noche su abuelo lo visitó para informarle que lo enviaría a Estados Unidos por 2 años y si seguía sintiendo algo por Harry, entonces le dejaría estar junto a ella. Tae-mo le aseguró que la amaría por siempre y como no quería estar lejos de ella, le reveló que quería casarse con ella. El padre de Jung apareció ante ella porque quería conocer al novio de su hija. Por otro lado, Harry y su grupo estaban trabajando hasta que el abuelo de Tae-mo la llamó. El señor le dio 2 opciones: transferirse por un tiempo a una empresa donde no trabajaría en lo que le apasiona o renunciar. Harry se negó a renunciar, aunque se fue del edificio a caminar por la ciudad. Tae-mo se enteró por medio de unas enfermeras de todo lo que le estaba pasando en las redes y cómo las personas murmuraban de Harry. Entonces decidió irse del hospital para no dejar que ella estuviera sola. Cuando llegó a la empresa se enteró de que su abuelo la había llamado a su oficina. Él corrió a confrontar a su abuelo. Entonces él le contó lo que había pasado. Al oírlo fue a buscarla a su casa. Preocupado por no encontrarla, se disculpó con los padres de Harry y luego de llamarlos suegros les prometió contarles todo después. Él se llevó a Jamin para pedirle prestado el celular. En eso, los padres de Harry querían explicaciones, pues ella lo había presentado capítulos atrás como un compañero cuarentón. Jamin lo ayudó a escapar y en medio le explicó todo a sus padres. Jung llevó a Sung a cenar con su padre. Este no quiso ser pesado con su hija y les dio su bendición. Al salir de ahí, Sung le propuso matrimonio, luego de que ella encontrara el anillo. Tae-mo encontró a Harry en la torre de Seúl y luego de pedirle que no volviera a desaparecerse, la llevó a un hotel donde tuvieron una noche bastante amorosa. A diferencia de la noche mágica que Harry y Tae-mo tuvieron, no fue así para Sung, porque el padre de Jung lo llamó para ordenarle que terminara con su hija. A la mañana siguiente, los padres de Harry querían celebrar el cumpleaños de Jung. Cuando los padres de Harry regresaban de hacer las compras, encontraron a su hija con Tae-mo, y la madre de ella se enojó bastante porque supuso que habían pasado la noche juntos. Y era obvio eso. Después de estas cosas, Tae-mo se presentó formalmente con los padres de Harry y también declaró sus intenciones de casarse en un futuro con ella. Una vez aclarado todo, la familia se reunió a comer y celebrar el cumpleaños de Jung. Al padre de Harry le preocupaba que su hija saliera lastimada por culpa de las calumnias. Entonces Tae-mo le aseguró que estaría con ella cuando estas cosas pasaran. A la mañana siguiente, Harry recordó cómo se había reconciliado con Min-woo después de su discusión, aunque él se iría del país a recorrer Europa. Jung estaba enojada por lo que su padre le había dicho a Sung, así que quiso cortar todo lazo con él y renunció a su trabajo, rechazando convertirse en la directora de la empresa. Tae-mo visitó a Harry en un puesto de trabajo y aunque en realidad solo quería verla, se inventó la excusa de que estaba supervisando su trabajo. Mientras los dos estaban hablando a escondidas, Tae-mo recibió una llamada en la que le dijeron que su abuelo se había desmayado y estaba en el hospital. Como quien llamó no colgó, Tae-mo se dio cuenta de la farsa de su abuelo. Sin saber qué más hacer con su abuelo, Harry le pidió permiso para ir a cuidar al señor y tratar de ganárselo. Sung sorprendió a Jung con una cena. Sin embargo, al ver que estaba llorando, se enteró de lo que había pasado entre ella y su padre. Jung le contó su sueño de fundar su propia empresa, pero iba a necesitar dinero. Entonces él decidió invertir una gran suma de dinero para que ella pudiera cumplir su sueño. Por otro lado, Harry estaba tratando de ganarse el corazón del abuelo de Tae-mo y cuando el señor trató de cerrarse, poco a poco fue cediendo. De pronto un doctor le informó a Tae-mo que su abuelo tiene una complicación en su corazón y por la edad que el señor tenía y que ya le habían tenido que dar muchas cirugías antes, era muy probable que no sobreviviera. Luego de que Sung y Tae-mo fueron a pescar con su abuelo, Tae-mo decidió llevarlo a Estados Unidos para que recibiera la operación que ocupaba. Él quería que Harry los acompañara, pero pese a lo mucho que lo amaba, ella prefirió quedarse en Seúl.
Y así se fue un año completo. Young estaba creciendo en su empresa personal, al mismo tiempo que Harry estaba creciendo en su vida profesional. La que no estaba contenta era la madre de Harry, porque Tae-mo no había vuelto en un año y sospechaba que ya se había conseguido a otra mujer. Una mañana Jamin despertó a Harry para contarle la noticia de que Tae-mo estaba en una presunta relación. Harry no le creyó en un principio, pero cuando tuvo el arrebato de celos pidió sus vacaciones para ir a Estados Unidos y buscar a su novio. Cuando estaba por subirse al taxi, Tae-mo bajó de este y luego de aclarar todo el falso rumor que hubo, ambos se abrazaron. Los dos estaban caminando por el parque y entonces Tae-mo finalmente le propuso matrimonio a Harry directamente. Y así fue como terminó A Business Proposal.